Días, muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Muy bonito el evento. Espero que quede grabado, que queden unas buenas memorias, porque de verdad que no es fácil reunir a un grupo tan grande y cada vez más importante. Pues para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, ver tantas caras conocidas, ver a mis docentes. Tengo un pánico escénico que se lo compartí al doctor Cano y es muy rico volver a sentir esto después de algunos años. Yo estuve 12 años en la formación del pregrado y en las dos especializaciones aquí en la Javeriana, y hace 6 años que salí de acá, y bueno, siempre es muy rico volver acá. Em, Fue un reto la, la presentación que me encargaron, respuestas comunitarias a preguntas pandémicas. Es algo que puede tener diferentes puntos de vista, y cuando uno busca el tema, lo que más aparece, gracias, es la infodemia y la necesidad de ponerle atención a esta situación durante la pandemia. Y es así como en septiembre de 2020, más o menos unos 7 meses después del inicio de la pandemia, diferentes organizaciones a nivel mundial hacen una declaración conjunta sobre la atención que hay que ponerle a esta situación. Y es que es la primera pandemia donde se usa una tecnología y unas redes sociales a gran escala. La infodemia es una sobreabundancia de información, no solo de información positiva, sino que también puede ser información negativa. Y esa es tal vez la que más nos impacta. La información errónea y falsa perjudica la salud física y mental de las personas, incrementa la estigmatización, sobre todo sobre los grupos vulnerables y sobre los grupos de riesgo, amenaza los logros en salud, sobre todo en salud pública, promueve el incumplimiento de las medidas de salubridad y pone en peligro la capacidad de los gobiernos de frenar la pandemia. Y la Organización Mundial de la Salud saca una guía para comunicar bien este tipo de riesgos durante la pandemia y nos dice, bueno, hay que tener una confianza y una credibilidad institucional, hay que anunciar de manera temprana lo que se conoce, porque después se va a permitir que la infodemia se vuelva negativa. La transparencia de los datos siempre va a generar confianza, entonces además de que la información sea oportuna, debe ser transparente, se debe involucrar siempre a la comunidad y se debe planificar con tiempo, porque todo eso disminuye los riesgos de darle mayor incertidumbre a la comunidad. Y la comunicación de estos riesgos siempre funciona mejor cuando hace parte de una estrategia más amplia, delineada mucho antes de que sea necesaria. Y eso es lo que pues se convirtió en un reto para todos en general, porque nadie sabía lo que venía hacia adelante. Entonces les voy a compartir una experiencia que tuve eh, en Cundinamarca, en la Secretaría de Salud, durante estos meses del año pasado, donde se inició ese plan de acción. Y digamos que se dividió en diferentes partes y cada mes iban apareciendo nuevos retos. Es así como formulamos en el mes de abril un plan de 15 puntos, donde lo primero fue la conformación de recurso humano. Realmente no habían equipos interdisciplinares, sino que cada disciplina funcionaba por aparte. Y esta pandemia, digamos que integró y articuló muchas de esas disciplinas al interior de las entidades territoriales. Y lo que primero hicimos fue conformar un equipo interdisciplinar, y sí era interdisciplinar en este momento porque pues nos obligaban a que lo seamos. Y fue una experiencia muy bonita porque pues uno no está acostumbrado a trabajar con tanta gente, digamos, en la parte asistencial, pero mucho menos en la parte de gobierno. Y después, como segundo punto, articulamos un grupo de trabajo porque es que era imposible sacar adelante esto solamente desde la Secretaría de Salud. Entonces, habían otras secretarías involucradas, unidades de gestión de riesgo, beneficencias, Centro Regulador de Urgencias, EPS y hasta medicina legal.
del departamento. El equipo nos reuníamos semanalmente y el trabajo era pues 24/7 porque los fines de semana aparecían siempre situaciones de riesgo. Lo primero que hicimos fue una caracterización de los centros de protección, pues los hogares geriátricos del departamento, porque esto no existía. Esta información realmente fue necesario recogerla a medida que avanzaba la pandemia y tocaba hacerla rápido porque con los ejemplos que teníamos internacionalmente se veía que estos centros iban a ser los centros tal vez más afectados. Y es así como inicialmente logramos caracterizar 226 instituciones en el departamento de Cundinamarca, la mayoría de ellas en el municipio de Fusagasugá, cerca de 110 solo en Fusagasugá. El 87% privadas, el 13% públicas, 5.747 personas mayores usuarios de estos centros, que para la mayoría de nosotros tal vez es una población muy invisible. El género masculino, 55% en estas instituciones, eso lo sabemos, ¿cierto? Siempre es mayor el género masculino en los institucionalizados, pero también había otro grupo que era importante tener en cuenta y era el personal de salud, 1.274 para atender a estas personas en todo el departamento, 1.344 personal administrativo, mantenimiento, cocina, seguridad y aseo. Un total aproximado pues de personas que interactúan en estos medios, unas 10.000 personas. Después, a partir de eso, empezamos a elaborar circulares informativas, más que todo fortaleciendo medidas preventivas. Y es así como en abril y en julio del año pasado sacamos circulares con lineamientos para el personal asistencial, para directores y coordinadores de hogares geriátricos, pero también para familiares y personas cuidadoras. También hubo la necesidad de empezar a sacar lineamientos a las instituciones que tenían convenios con el distrito, porque gran porcentaje de las instituciones que existen en Cundinamarca tienen convenio con el distrito. Y eso hacía pues que los grupos tengan que estar también articulados. Después también iniciamos la vacunación porque digamos que hasta ese momento los planes de vacunación en personas mayores tenían una cobertura muy bajita en el departamento. El departamento tiene 116 municipios, montamos 365 puntos de vacunación y logramos en un tiempo récord vacunar a 23.000 personas mayores con antiinfluenza. Y de ahí salen muchos más proyectos, ¿no? Uno quiere vacunarlos también con neumococo, pero eso es algo que nunca se logró, porque pues hay mucho trabajo por hacer todavía en ese sentido en todo el país. Hicimos priorización de pruebas y resultados. Se lograron donaciones de elementos de protección personal, de termómetros, de equipos de desinfección, también de alimentos y también de medicamentos. También buscamos recursos aparte del departamento con cooperación internacional. Entonces, habían exgobernadores de Cundinamarca que nos ayudaban a buscar recursos en Estados Unidos, en Europa. La unidad de gestión de riesgo, que era la que manejaba todos los recursos, también nos ayudaba a buscar donaciones de la empresa privada. Y gestionamos muchas veces el inicio de un proyecto campestre para personas afectadas con COVID, que lastimosamente pues siempre salen otras cosas urgentes para los recursos y finalmente los recursos que se logran para proyectos tan bonitos y grandes como este se terminan designando para otros temas, digamos, más políticos que de beneficio para la población. Hubo la necesidad de montar un sistema de vigilancia con inteligencia artificial. Esto lo donaron desde OPS, desde Washington. Se alimentó este sistema de vigilancia con diferentes bases de datos porque no había algo caracterizado formalmente sobre personas mayores de Cundinamarca. Entonces, entre los pacientes crónicos de las diferentes EPS, de los programas de pacientes, había 72.000 personas mayores.
se sacaron personas del censo, de la base de datos del CISBEN y de la base que nosotros habíamos logrado de los hogares geriátricos. Esto se socializó internacionalmente y pues fue un ejemplo para diferentes regiones del mundo. Y esto siempre lo manejó pues el departamento y lo sigue manejando hasta ahora. Sobre todo nos ayudaba a saber cómo iban los diferentes municipios en su afectación y también nos marcaban en unos puntos rojos y amarillos las zonas de hogares geriátricos que iban siendo comprometidos con casos dependiendo del número en el departamento. En el departamento, pues, según el DANE, habían 374.000 personas mayores de años. Según los programas de beneficios, habían 358.000 personas mayores de 60 años en los 116 municipios. Y bueno, digamos que se utilizaron diferentes formas de recolección de la información. Posteriormente, en mayo, se hizo adopción de protocolos, bueno, sacamos circulares de gobernación, de las secretarías del despacho. Había la necesidad de mover grupos de personas mayores. Por ejemplo, el distrito siempre quería movilizar más de 2.000 personas mayores porque a ellos se les terminan los convenios con hogares geriátricos del departamento y tenían que movilizar a estas personas mayores a otros hogares geriátricos en el departamento o al distrito. Y muchas veces eran hogares geriátricos con compromiso de COVID. Entonces nosotros teníamos que estar vigilando permanentemente que las personas mayores que se fueran a movilizar no estuvieran expandiendo la pandemia por todo el departamento o al interior del distrito o viceversa. También se logró priorizar la atención oportuna en urgencias porque había municipios que solamente contaban o cuentan con un centro de atención en salud, no cuentan con hospital. Entonces, en ese municipio había un hogar geriátrico de 200 personas mayores y había un brote en ese hogar geriátrico y no estaba la capacidad institucional para atender a esas personas mayores. Entonces salían 50 personas mayores con necesidad de hospitalización en un solo día y se lograba meter a 10 en el centro de atención. Entonces ahí ya copado todo y no había posibilidad de atender a ninguna otra parte. Después se trasladaban otras 30 en ambulancia o en ambulancias al municipio aledaño, donde sí había hospital, pero entonces se copaba el hospital con esas 30 personas mayores y tocaba empezar a buscar hospitales de referencia. Y yo creo que ahí Camilo fue una gran mano desde el hospital de Soacha, porque ese era un hospital de referencia para Cundinamarca. Y temas de eso se presentaban cualquier domingo a las 3 de la mañana y uno tenía que salir corriendo para donde lo necesitaran. Una experiencia muy gratificante porque se logró salvar a mucha gente, se logró ayudar mucho y se logró garantizar esa atención a muchas personas mayores. Se logró garantizar la atención en salud domiciliaria. Las EPS pues no tenían contemplado eso dentro de sus planes de atención en el departamento. Y se logró crear infraestructura específica para esos momentos de traslado y atención a personas con COVID. Entonces, habían unos centros temporales de atención mientras las personas salían de su momento de crisis. La capacitación que se ofertó siempre fue la que organizamos desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Este plan de acción también incluyó un punto de investigación, entonces había una propuesta inicial, después se logró sacar un boletín de 200 casos de Cundinamarca para la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, luego de 1.000 casos de personas mayores para la revista de nuestra asociación. Después se sacó un boletín epidemiológico semanal en personas mayores para el departamento, entonces digamos que había esa información constante y actualizada de cómo iba la situación de personas mayores en ese nivel. Y logramos hacer con el Instituto Nacional de Salud un impacto global de COVID-19 en personas mayores en Cundinamarca.
y habían otras posibilidades pues, de investigación. También era importante estar publicando los casos de éxito porque había, había la necesidad pues, de que no se creara infodemia negativa alrededor de esto y habían también reuniones con la comunidad, con las juntas de acción, se capacitó a muchas personas mayores y bueno, había preparación pues también de fechas que lograban colocar a este grupo poblacional en el centro de atención. Se logró muchas alianzas estratégicas con cooperación internacional, con la unidad de gestión de riesgo, con la asociación, con el ministerio, con la universidad, con universidades, con el Instituto Nacional de Salud, con OPS. Bueno, entonces finalmente pues lo más significativo de toda esa experiencia es que los efectos de la pandemia pues son desiguales y que las desigualdades sociales siempre crean y perpetúan las desigualdades en salud. Esto se nota y se sigue notando pues con el proceso de vacunación. Y quería también darles el mensaje de que el alcance de la geriatría es infinito. Muchas veces de pronto nos cerramos a la parte asistencial o de investigación y realmente es que podemos siempre, y de acuerdo al mensaje que siempre nos dan nuestros docentes aquí, crear cosas, emprender sueños y lograr, digamos, incidir positivamente en la sociedad desde diferentes entidades en las que trabajemos. Finalmente, quería recordarles que la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría es la casa de todos nosotros. Todos siempre hemos sido bienvenidos ahí. Quiero confesarles que durante la residencia yo no le vi tanta importancia a pertenecer al gremio, pero después de que pisé los, los espacios de la asociación, me he dado cuenta que esto es de gran importancia para nuestro gremio y para el futuro pues, de la geriatría en el país. Y invitarlos nuevamente al Congreso. El Congreso es algo creado para todos nosotros y pues todavía nos quedan muchos espacios para modificar, para participar activamente y, y espero pues que así como hoy ya hemos designado otros 3 espacios de simposios, sigamos participando activamente en estas actividades gremiales que nos hacen visibilizar frente a la sociedad. Muchas gracias.